30 de junio, vamos a empezar con un nuevo Shiur de Asidur Bat Filá, 8 de Tammuz, que sea de paso, es mi cumpleaños en el calendario Ivri, así que estamos todo conectado. Y estamos en víspera del 9 de Tammuz, que hace un rato estaba releyendo una subida del Talmud, de Masejet Ta'anit, que dice que fue el día donde cayeron las murallas, se armó la primera brecha de Jerusalén en la destrucción del primer Beit HaMikdash. En el segundo, es la fecha conocida el 17 de Tammuz, pero para el primer Beit HaMikdash, en realidad es el 9 de Tammuz. Así que, de alguna forma, hoy a la noche ya empezamos con toda esta etapa difícil del calendario. Vamos a estudiar hoy un poquito más sobre el tema del Shema Israel. No vamos a hacer una presentación, no preparar una presentación como suelo hacer habitualmente, sino que hoy vamos a leer un poco juntos de un libro que tiene muchas cosas buenas, principalmente que está en castellano, lo cual hoy en día no es poco, ¿sí? Que nos habla mucho de Tefilá, que se llama Rezar como judío, algunos lo pueden llegar a conocer porque es un libro muy, muy difundido, y que tiene varias cosas que pueden sonar básicas y algunas cosas que, la verdad, tienen un nivel un poquito más elevado y nos ayudan a entender algunas cuestiones. Especialmente con el hecho de las bendiciones del Shema Israel de antes y después, que es lo que estábamos viendo la última vez, aunque hicimos toda una introducción al tema de Berajot en general, elegí un fragmento de este libro, así que los voy a compartir. Antes de eso, quiero hacer una mínima aclaración del shiur de la semana pasada, porque me dio un poco de temor que algunas cositas se entendían mal. Digo, está claro que pasar a una liá de la Torá es parte de una mitzvah, y así como esas hay un montón, aunque no lleven la brajá de que diga ayer que ya no es mitzvot betzibanu, ¿sí? Solo estamos haciendo referencia a mitzvot que son bien de la Torá, bien, ¿sí? de lo que llama Mideoraita, pero tenemos muchas más mitzvot, ¿sí? De hecho, por ejemplo, habíamos dicho que para las velas de Hanukkah decimos ayer que ya no es Misotá Betzibanu, pero Hanukkah no aparece en la Torá, así que tampoco es que es tan cuadrado, tampoco es tan lineal, pero sí todos los elementos que vimos la semana pasada son útiles para entender, comprender y desarmar cada una de las brajot que se nos van apareciendo en la tefila. ¿Estamos? Voy a pasar entonces a compartirles el texto. Muy bien. Estamos en el libro, el libro Rezar como judío, ¿sí? Del rabino Donin, página 201, y empieza hablando sobre las bendiciones que acompañan al la Shema. Acá me hizo acordar al la Yule, como suelen decir en algunos lugares del interior, la Shema. Bueno, voy a empezar leyendo yo y después vamos a pasar la posta para que alguno me acompañe con la lectura, porque hoy total es todo en castellano. Un cachito, que un poco más la pantalla, ahí tenemos. Dice así, a ver, pero, ahí. Dado que la recitación de la Shema es una mitzvah, es de suponer que los sabios han considerado adecuado indicar a los fieles que precedan el cumplimiento de esta mitzvah con una bendición, como se acostumbra siempre antes de cumplir cualquier mitzvah. O sea, lo lógico hubiese sido que el Shema antes tuviese una verajá tal cual con el resto de las mitzvot. Tal bendición podría ser: bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado la lectura del Shema. ¿Sí? O sea, Shem, Malhut, ¿sí? Baruch, Atah, Shem, Lukeinu, Melech, Haolam, Asher Kirshanu, Mitzvotav Etzivanu, Likero et Shema o Al Kriat Shema, así como dice acá el autor. Esta es la fórmula de bendición que se utiliza para todas las mitzvot, dándole la terminación que corresponde a cada mitzvah. Escuchar el sonido del shofar, colocarnos los tefilín, encender las velas de Shabbat, lo concerniente a comer matzot, y así sucesivamente. Pero los sabios no nos han solicitado que pronunciemos una bendición especial antes de recitar el Shema, y ello requiere de una explicación. Técnicamente, la bendición incluida en la sección preliminar del servicio matinal de las oraciones,
que es la Azok de Divrei Torah, dedicarnos a las palabras de Torah, que les dije la vez pasada, está en la página número 3, cubre al Shema, que en efecto consiste en pasajes de Torah. Acá hago un paréntesis. La brajá de la Azok de Divrei Torah, de la página 3 del Sidur del seminario, cubre cualquier mención que hagamos sobre las fuentes de la Torá o del Tanaj a partir de ese momento en adelante. ¿Está bien? Entonces, entenderíamos que ahí ya está el permiso que necesitamos para hacer el Shema después. Pero, dice el autor, hay otra explicación que tiene que ver con la razón por la cual se dice una bendición antes de cumplir otros deberes religiosos. Esta razón es doble. A, dar testimonio que el propósito del acto a realizar no es solamente encender luminarias, comer un pedazo de matzá o tocar el shofar, sino más que nada obedecer un precepto divino, y B, admitir el yugo de la ley divina, Kabbalat ol Malhut Shamayim, porque en toda bendición lo esencial es la mención expresa del nombre de Dios y de su título de soberano, Shem como el Hut, algo que nosotros ya conocemos. Dado que el Shema, por su mismo carácter, ya cumple estos dos propósitos, la bendición común resulta superflua en este caso. ¿Se entiende cómo viene siendo hasta acá? Se pregunta algo que nosotros jamás nos preguntamos. ¿Por qué la brajá antes del Shema Israel no es una brajá clásica? Con Shem, con Malhut, con el apartado de la mitzvah, y con la terminación, con la Hatimá que le correspondería, sobre la lectura del Shema, o escuchar algo, pero no hay ninguna verajá que sea como esta. Las razones que da son que el Shema ya está intrínsecamente permitido por el Shema mismo, porque la razón del Shema Israel es recibir lo que se llama Ol Malhut Shamayim. Entonces, de esa forma, no hay que ser una verajá para pedir permiso, sino que ya leer el Shema nos da ese permiso. ¿Sí? Vieron que se dice que, por ejemplo, cuando comemos un alimento, la verajá anterior es para pedir permiso y la verajá posterior es para agradecer. Esas son sus dos funciones. Bueno, en este caso no necesitaríamos una verajá anterior al Shema para pedir permiso, porque ya estamos haciendo referencia con el primer pasuk, con las palabras Hashem Elokeinu, ya estamos declarando que aceptamos el yugo del cielo, ese Ol Malhut Shamayim. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice entonces, no obstante, los sabios han formulado, para acompañar a la dúplice recitación cotidiana del Shema, ciertas bendiciones que reflejan ideas religiosas fundamentales del judaísmo. La Mishnah dispone, y esto lo vimos la vez pasada, por la mañana se recitan 2 bendiciones antes del Shema y una después. Por la noche, 2 bendiciones antes y 2 después. Las bendiciones que rodean al Shema destacan Dios como creador del universo, la revelación de Dios y su amor eterno al pueblo de Israel, y la redención de Israel por Dios. Las 2 bendiciones previas al Shema sirven de estribos teológicos a la proclamación de fe contenida en el Shema, mientras que la bendición que sigue al Shema se refiere a los resultados que se esperan de dicha fe. Si bien con palabras un tanto diferentes, los mismos temas básicos aparecen en las bendiciones del servicio matutino y del servicio vespertino. ¿Está bien? O sea que básicamente todo lo que vamos a encontrar en las brajot del Shema, antes y después, tienen que ver con Dios como creador, la selección del pueblo de Israel a través del amor de Dios y la redención del pueblo de Israel. Esos son los 3 grandes temas que ahora vamos a trabajar juntos. Cada una de estas bendiciones tiene un nombre, de las que preceden al Shema matinal. La primera es llamada bendición de Yotzer, ¿sí? La segunda es denominada la bendición de Abba, la que sigue al Shema es conocida como la bendición de la Geula, ¿sí? La de la creación, la de amor y la redención. La primera bendición antes del Shema en la noche se denomina Maharib o Maharib Arabim, igual que todo el servicio vespertino. La bendición que precede y la que sigue inmediatamente al Shema son las mismas que se dicen en la mañana. La segunda bendición después del Shema, a la noche, se denomina Ashkibeinu, y su tema es el reposo nocturno y la necesidad de la protección divina. ¿Ok? ¿Cómo venimos hasta acá? Hoy no los quiero aburrir mucho porque
no me gusta hacer como tanta lectura, quiero que hagamos un poco de ida y vuelta en el medio para que se vayan entendiendo. Digo, ya sabemos que tenemos a la mañana 2 brajot antes y una braja después del Shema, y que a la noche tenemos 2 antes y 2 después. Ahora, cuando tenemos que hablar sobre de qué tratan, hablamos que la primera de las 2 tiene que ver con la creación, lo encontramos de una forma muy elocuente en el texto, que ahora lo vamos a ver, tanto a la noche como a la mañana, aunque los textos sean distintos, y que la segunda, la braja inmediatamente antes del Shema, nos habla del amor de Dios al pueblo de Israel. Esto es interesante porque el primer pasuk posterior al pasuk del Shema dice, Beabta et Adonai Eloheja, o sea, se nota como hay una retribución, ¿sí?, del amor divino al amor del pueblo de Israel a Dios. ¿Está bien? La última mención que hacemos ante el Shema es lo que recibimos de amor de Dios, y lo primero que decimos después del Shema es lo que nosotros emanamos de amor hacia Él. ¿Sí? Es ese doble juego que tiene que ser constante. Ahora, nosotros entendemos que de Él baja todo el amor. ¿Sí? De eso vamos a ver cómo lo dice la braja, pero nosotros recibimos ese amor, por eso tenemos que transmitir algo recíproco, ¿sí? Tenemos que nosotros hacer el esfuerzo por hacer Ahavat Hashem, ¿sí?, el amor a Dios, porque si no estamos en falta. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere decir algo? Norma, dale, adelante. No, que me perdí. ¿Cómo se llama la segunda bendición de las 2 que se dicen a la mañana? A la mañana Las 2 tenemos, antes del Shema. a la, Una, a la mañana tenemos la primera, que es la de Yotzer, ¿sí? sí. La segunda, Yotzer, y la segunda es Ahava. Los voy a marcar acá, para que ah, lo pongan. Yotzer y Ahava, ¿sí? La primera que sigue al Shema a la mañana es la de Eulá, es la única de la mañana, y a la noche tenemos una segunda, que es la de Ashki Beinu, y Beinu. que todos ya por ahí conocemos. ¿Sí? Ashki Beinu, que estaba aquí. Ashki ¿Ok? Beinu. Después, cuando yo mande esto, todo lo que yo estoy resaltando va a quedar resaltado, así que puede ser un buen machete para, para que se lo apropien. Vamos con la primera bendición. Y el objetivo acá, lo que tenemos que lograr entre todos, es entender el sentido de las brajot. Entender por qué se pensó que antes del Shema tenía que haber una brajá relacionada con este tema. Entonces dice, la primera bendición previa al Shema destaca un principio fundamental de la fe judía. Dios es el creador del universo y de todo lo que está contenido en él. Y la creación, en vez de ser un proceso que se produce una sola vez, es un proceso continuo en el cual se mantiene permanentemente el papel creador de Dios. Al reconocer la diaria renovación de la creación, reafirmamos el continuo papel de Dios en la creación. Estamos hablando de algo de permanente cambio y continuidad. A diferencia del artesano que elabora un objeto y que después nada tiene que seguir haciendo con él, Dios, en su infinita bondad y compasión, sigue controlando su creación y mantiene permanentemente su interés por el desarrollo de la misma. Este tema no es tan simple como parece, ni tan sencillo, porque en realidad viene a transmitirnos un gran debate que en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, el sábado en la tefilá de Gesán lo mencioné cuando hice relación con la mención del pozo de Korah en el Pirkei Avot. Si los Jajamim salen a explicar que el pozo de Korah estaba hecho desde el 6º día de la creación, es porque tienen que demostrarnos por qué después del primer Shabbat de la historia nada se crea. ¿Sí? Es distinta esta postura que estamos leyendo, en la cual la creación sigue su marcha todo el tiempo. ¿Sí? Digo, estas dos ideas vamos a encontrarlas por igual, de un lado y del otro, en toda la literatura rabínica. Acá el autor de este libro está dejando clara su postura, pero quiero decirles que no es la única. ¿Sí? O sea, podemos tomarla a Dios como pilar de la creación,
pero no necesariamente decir que la creación sigue su curso todo el tiempo. ¿Ok? De esto recomiendo a alguien que escribe muy lindo, es Rosenzweig, que alguna vez lo habíamos visto por su libro de la estrella en la redención. Rosenzweig tiene una idea muy interesante sobre la creación y cómo sigue la creación, pero como un efecto de la creación original. O sea, no es que se sigue creando, sino que es un efecto como cuando uno tira una piedra al agua y siguen las ondas, ¿sí?, saliendo desde el centro hacia los extremos. ¿Está bien? Eso en un continuo que no termina nunca. Muy bien, veamos el texto un poquito. Alguno quizás lo pueda conocer un poco más, alguno lo puede conocer un poquito menos. Acá lo que está seleccionado es el principio de la braja y el final. Acuérdense que es una braja larga, no solamente porque empieza y termina con Baruch, sino porque no son varias páginas. Si tuviésemos que encontrarla en el Sidur del seminario, estamos hablando del final de la página 31 y hasta la mitad de la página 33. Digo, para Brajot, que solamente tienen 10 palabras, esta es claramente larga. ¿Qué empieza diciendo? Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, yotzer or ubore hoshech, ose shalom ubore takol. Ameir laaretz veladarim alea berrachamim, ubetubu mehadesh, bechol yom ta'amid ma'aseh bereshit. Ma ra'u ma'aseh Adonai, kulam bechokhma asita, lalea aretz kenineja. Y más al final dice, Adonai Flaot, Amehadesh betubo bechol yom ta'amid ma'aseh bereshit, Kaamur, leose orim gedolim kirelam hasto. Or Hadash, el Sion Tair, Minizgeu, Julan Umerale Oro, Baruch Hashem, Yotzera Meorot. ¿Sí? Algunos ya se me van a poner a cantar el Or Hadash. ¿Quién me hace el favor de leer en castellano? ¿Quién se voluntariza? Pueden tener, si quieren, la traducción del Sidur, por si algo quieren marcar, pero creo que está bastante bien. ¿Quién me ayuda con la traducción? Dale, yo leo. Dale. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que hiciste la luz y creaste la oscuridad, que establece la paz y has creado todo cuanto existe, que iluminas la tierra y sus moradores de tu misericordia. Y con tu bondad renuevas cada día la obra de la creación. Cuán grandes son tus obras, Señor, todas ellas hechas con sabiduría. La tierra está llena de tus creaciones. Señor, de los prodigios que renuevas con tu bondad cada día la obra de la creación. Como está dicho, al que hace las grandes luminarias, porque su misericordia es eterna, haz alumbrar una nueva luminaria sobre Sión y disfrutemos todos prontamente de su luz. Bendito eres tu Señor, creador de las luminarias. Muy bien. Es interesante, se ve muy, muy clarito el tema de la renovación, ¿sí?, de la creación, se ve al principio y al final. Quiero marcarles algo. Hanukkah, de ¿Sí? las luminarias. Bueno, es interesante porque tanta mención a las luminarias. Está claro, me parece que en una idea de renovación, los ciclos de las luminarias son una señal de esa renovación, ¿no? Porque lo cíclico, que es lo que marca la renovación, siempre está marcado por ciclos del Sol y de la Luna. Los meses, los años, los días, son la oportunidad de renovación. ¿Está bien? Entonces, me parece que ahí hay una gran idea de conexión. Quiero resaltarles algo. Fíjense, que hiciste la luz y creaste la oscuridad, que estableces la paz y has creado todo cuanto existe. En Ibrit que dice, Yotzer Or Ubore Hoshech, ahí habría que analizar la diferencia entre Yotzer y Boré, pero lo más interesante, Ose Shalom Ubore Takol, que haces la paz y has creado cuanto existe. En el texto original, porque esto sale de un pasuk del profeta Irmiau, si no me equivoco, en el texto original no dice que hizo la paz y creó todo cuanto existe, sino que hizo el mal, ¿sí? Que creó el bien y que creó el mal. Perdón, un cachito, voy a silenciar a alguien que... Dale.
Saúl, si podés, estamos, no puedo mutearte. Ahí. Sí, pero gracias. No, en este momento no veo a nadie, pero estoy escuchando tu voz, o sea que no sé qué es lo que pasa. Estoy tocando, ¿no? No sé Bueno, qué hay que hacer. ahora vemos cómo lo solucionamos. Lo principal, entonces, que decía es, en esta idea, que responde a una pregunta filosóficamente muy importante, Dios creó tanto el bien como el mal. ¿Sí? ¿Por qué es importante decir esto? Porque si no, alguien más tendría que haber creado el mal. Y de esa forma no podemos relacionarlo con la unicidad de Dios. ¿Sí? Entonces, los jajamín vienen a decir, Dios creó todo. El que va a dar otra opción a esto es el Rambam, cuando va a decir que el mal no existe y que lo único que es ausencia de bien. Es como apagar la luz. Yo no creo oscuridad, sino que lo que hice fue apagar la luz. ¿Está bien? No es un debate para tener ahora, pero que es muy importante en esta primera braja antes del Shema. Lo más importante tiene que ver con las luminarias y por sobre todo con la renovación de la creación. Fíjense cuán importante son las luminarias, que es justamente la Hatimá, creador de las luminarias. ¿Sí? Las luminarias son lo que marcan la renovación de esa creación. ¿Sí? Ahora, esto que dijimos es la brajá de la mañana. La primera brajá antes del Shema, la mañana. Fijémonos la brajá que antecede al Shema a la noche. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher bidbaro ma'ari barabim, bechochma poteach shearim, ubitbuna ma'eshane itim, umahalif et azmanim, umesader et hakochavim, bemishnotayim berakia kirtzono. Boreyom balayla, golel or mipnei choshech, bechoshech mipnei or, uma'avir yom umevilayla, uma'avdir bein yom ubein layla. Adonai tzebaot shemo, el hay bekayam, Tamidim lo jaleinu lelam baed, baruch atal shem, amari barabim. ¿Sí? Si se dieron cuenta, hablamos en castellano, voy a pedir otro voluntario, tiene algunos puntos en común con la brajá de la mañana. ¿Quién me ayuda? Adelante. Cualquiera, se gana mi aprecio. Golde, adelante. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que con tu verbo hace anochecer la noche. Con sapiencia abres las puertas, con inteligencia cambia las horas y altera las estaciones y dispone los astros en sus órbitas celestiales a tu voluntad. Creas el día y la noche, haces retroceder la luz ante la oscuridad y la oscuridad ante la luz. Haces mudar el día y traes la noche, y diferencias entre el día y la noche. Señor de los ejércitos es tu nombre, Dios vivo y eterno, siempre reinará sobre nosotros eternamente. Bendito eres tú, Señor, que haces anochecer la noche. ¿Qué puntos de conexión hay entre la primera brajá antes del Shema a la mañana y la primera antes del Shema a la noche? ¿Tiene? ¿Hay algo que podamos... ¿Hay algo que podamos decir que tienen en común? El día con la luz. La luz, el día, ¿qué más? Voy a mostrarlo otra vez, así puedo enchufar un poquito más. Hay una cosa que es... También las horas, con respecto a las horas. Ajá, Que muy la bien. otra no está. Cita, ¿qué decías? No, que rige la naturaleza de todo el mundo. Perfecto, sí. O sea, la naturaleza, pero no entendiéndolo como algo autónomo, sino como algo que depende del Kadosh Baruj Hu. ¿Está bien? No habla sobre la renovación. También No, sobre no, el Señor de los ejércitos. eso es una mención muy importante. Ahí tendríamos que adentrarnos en el tema de los nombres divinos, cuyo uno de esos nombres es Adonai Tsebaot, que es Señor de los huestes o Señor de los ejércitos.
pero lo principal acá tiene que ver con que refuerza la idea de las luminarias, refuerza la idea de los tiempos del día, ¿sí? Y por el otro lado, no hay una mención a la renovación de la creación. ¿Por qué? Quizás porque esto sea de noche, y quizás porque la principal señal de la renovación es la salida del sol, ¿sí? Entonces, es lógico que lo tengamos a la mañana, esa idea de renovación, que digo, tiene muchas cosas en común con otros pueblos. Recuerdo, por ejemplo, que en la literatura egipcia antigua había una fuerza muy grande por reconocer a la renovación a partir de la salida del sol, ¿sí? Un nuevo día es renovar el pacto una vez más. Cita, adelante. No, además porque está dedicada a Arbit, y entonces todo el tiempo habla del crepúsculo, o sea, está el día, pero en realidad está ambientado a que hace descender el crepúsculo, que cuando se extingue el día, la noche desciende. Hay también esto de, vieron que en la antigüedad había como un miedo de que la noche no termine, ¿sí? O sea, cada vez que sale el sol, vamos a agradecerlo. Entonces, acá habla del ciclo. Haces que la luz retroceda con la oscuridad, pero también haces que la oscuridad retroceda ante la luz. ¿Cuál es la primera braja que tenemos a la mañana, temprano? La En del Birkot gallo. HaShachar. La La del del gallo. gallo. ¿Sí? Que dice Ayer Natán, la Sejrivinal, que le dio la sapiencia al gallo para poder diferenciar entre el día y la noche. ¿Sí? O sea, más allá del animal, tiene que ver con el agradecimiento porque pasó la oscuridad, pasó la noche. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice el autor. Dice, en ambas versiones de esta bendición se mencionan el día y la noche, de acuerdo con la sentencia talmúdica de que el tema del día debe ser mencionado en la noche y el tema de la noche ha de ser mencionado en el día. Esta idea aparece en el Talmud en Brajot. El propósito de esto es remarcar que es un solo Dios el que reina sobre todo y rechazar así la doctrina dualista que prevaleciera en el pasado, de que el día y la noche, el bien y el mal, son regidos por diferentes deidades. Esto lo hemos visto alguna que otra vez, aparece como medio residual en algunos textos. Por ejemplo, habíamos visto hace bastante, ya cuando veíamos la Mishnah de Megilá, decía, si alguno sube a la Bimá y dice Modim, Modim, frenalo, porque ese viene con ideas que no son de acá. Justamente habla de este dualismo, ¿sí? Con esta idea de que hay dos deidades que son opuestas y que nosotros representamos a la buena, pero que hay otra mala que acecha. ¿Sí? El judaísmo, si bien tiene muchas figuras del mal, y esto quien esté viendo con Ori en los domingos lo puede ver en profundidad, se entiende que ninguna llega a los pies del Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Todas son un escalón por debajo, por lo menos. Golde, adelante. No, te quería decir que por lo visto todas las religiones tienen a la mañana, porque los yogis a la mañana, o sea, la religión de la India, también tienen saludo al sol. Sí. Que lo hace de forma física, pero es saludo al sol. Es el primer milagro, ¿no? Despertarnos con vida, que salga el sol. ¿Está bien? Es el primer milagro, es lo primero por lo que agradece cualquier persona. ¿Sí? Y eso hace que podamos marcar un hilo conductor entre todos los pueblos. Vamos a saltear esto un cachito, ¿sí? Porque ya lo hemos explicado. Vamos a pasar directamente acá. La segunda bendición previa al Shema. ¿Alguno quiere leer en castellano? ¿Quiere hacerlo zafar de escuchar mi voz durante un rato? Leo. Dale. La segunda bendición previa al Shema, tanto en el servicio matinal como en el vespertino, nos encamina al estribo teológico que sigue. En esta bendición no nos referimos al sublime creador que tiene que ver con toda la humanidad, sino al Padre y Maestro que al darnos su Torah ha establecido una relación
especial con nosotros. La elección que hizo Dios del pueblo de Israel para este papel constituye un acto de amor puro y eterno. No es resultante de una cualidad superior de Israel. Este tema del puro amor atraviesa toda la oración. El amor a Dios por su mundo, su especial amor por Israel, retribuido con el amor de Israel a Dios y a su Torá. Esto es para grabarlo y hacerlo en un cuadrito. ¿Sí? En especial, esto. ¿Está bien? O sea, hay un pasaje entre la primera brajá y la segunda de un mensaje universal a un mensaje particular. ¿Sí? Porque si nos ponemos a ver en la primera brajá, en la esencia de esa primera brajá, es un mensaje universal, es un mensaje que habla sobre la creación del mundo y sobre lo que tiene que ver a cualquier ser humano. Pero cuando vamos a la segunda brajá, tanto a la mañana como a la noche, ya encontramos un mensaje particular, que tiene que ver con la selección, con la elección del pueblo de Israel como el pueblo elegido, como Am Segulá. ¿Está bien? Es importante resaltar esto de que nosotros no hicimos ningún mérito para esto. Podemos encontrar distintas opiniones, ver qué dice el Rambam, todo, no hay problema, pero el amor de Dios al pueblo de Israel no se basa en un mérito, se basa en simplemente la elección. ¿Está bien? La primera brajá se llama Abarrabá, ¿sí? Empieza con Abarra, Autano, etc. Y la segunda, que vamos a ver que es la de la noche, es la de Abatolam. En la tradición, en el Talmud, se discute sobre este tema. Básicamente todos, menos Shmuel, estaban de acuerdo con que había que decir Abat Olam a la noche y Abba Rabá a la mañana. Shmuel decía que había que hacer Abba Rabá a la noche y a la mañana. De hecho, en varias comunidades sefaradíes, esa es la costumbre. No se lee Abat Olam como segunda braja antes del Shema, sino que se sigue la costumbre de Shmuel. ¿Ok? Se lee Abba Rabtanu antes del Shema, tanto a la noche como a la mañana. ¿Sí? Vamos a ver el texto, porque es muy interesante. Vamos a ver qué es lo que nosotros pretendemos del amor que recibimos de Dios. ¿Sí? Leon Ibrit dice, Abba Rabtanu, a Hashem Elokeinu, Gemlag Dolah, Viteraj Hanut Aleinu, Avinu Malkeinu, Babura Boteinu, Shebathu Beja, Batelamdem Jukei Haim, Quien Tejonenu Utelamdenu, Avinu, Aaba Rahamam Merrahem, Rahem Aleinu, y esto es, si me pregunta alguien qué es el judaísmo, hay que marcarlo acá. Beten Belibeinu, Leavinu Leaskil, Lishmoa, Lilmod Ulelamed, Lishmor Belasot Ulekayemet, Kol Dibrei Talmud Torateja, Beaba. Fantástico. Beara Ineino Betorateja, Bedabe Klibeinu Bemitzvoteja, Beyadje Levadeinu Leabá, Uleirá, Etchemeja. Melonebosh Lolam Baed. Que Beshem Kolcheja Gadol Benoraba Tajnu, Nagila Benismeja Beshuateja. Babieno le llamaron mi arba canfotaares, metoligeno con mi artseino. Que el poel Yeshuatata, Ubano Bajarta, mi colam Belashon, Bekeraftan le Shimhagadol, Sela Bemet, Leodot Leja, Uleyajedja, Beaba. Baruja Tayem, Abojer Bemo Israel Beaba. Perdón, que leo en castellano, leo en ibrit porque hay que adentrarse al texto en ibrit también, no tenemos que escaparle, que tiene algunas formas hermosas. ¿Quién me acompaña con la traducción al castellano? Dale, Golde, adelante. Con inmenso amor nos quisiste, Señor nuestro Dios, con compasión abundante y excesiva, te apiadaste de nosotros, Padre nuestro, Rey nuestro, por amor de nuestros padres que confían en ti y a quienes enseñaste leyes de vida, danos vida y enséñanos a nosotros. Padre nuestro, Padre misericordioso, apiádate de nosotros por nuestros corazones, para entender y comprender y escuchar y aprender y enseñar y guardar y observar y cumplir con amor todas las palabras de la doctrina de tu Torá.
ilumina nuestros ojos con tu Torá y haz que se penetre en nuestro corazón tus preceptos y dedicamos tenés que subirlo, nuestro corazón, no lo veo más, a ver. Dedicamos nuestro corazón a amar y reverenciar su nombre, y que no seamos humillados jamás, porque en tu nombre sagrado, grande e impotente confiamos, nos regocijamos y alegramos con tu salvación, y reúnenos en paz desde los cuatro confines del orden. Condúcenos con la cabeza erguida a nuestra tierra, porque tú eres Dios, que en realidad la salvación a nosotros nos elegiste entre todas las naciones y lenguas, y nos acercaste a tu gran nombre con verdad, Selah, para que podamos alabarte, proclamar tu unicidad con amor. Bendito eres tú, Señor, que elegiste a tu Torá Israel con amor. Quiero hacerte una pregunta. ¿Esto o algo parecido más o menos se lee para los guiontes? En la parte castellana yo lo tengo leído muchas veces. Sí, porque el Shema Israel está también en Rosh Hashanah Kippur. Quizás lo has leído en alguna festividad, pero es el mismo texto. Cantado también. Claro, sí. Es hermoso el texto. Es realmente hermoso, ¿sí? Lo entendemos a Shmuel. Aunque vamos a ver ahora, el Abat Olam también es lindo, pero hay cosas acá que son una joya, son una maravilla. ¿Qué significa que Dios nos ama? Todo lo que dice acá. Que nos da las mitzvot, que nos dé entendimiento, que nos dé el raciocinio para poder comprender y escuchar y estudiar y enseñar y cuidar y hacer. Esto es judaísmo, ¿eh? Judaísmo, la definición del judaísmo es este párrafo. No escapamos a nada de esto, porque después habla de Ahavat Shamaim, ¿sí? Ahavat Hashem, Beirat Hashem, ¿sí? Dice, Beyajel leabeinu, leabau leirá et shemeja, bilone bosh lelam baed. Es fuerte, es realmente muy lindo. Y la promesa de la redención, ¿sí? La promesa de la reunificación de los 4 puntos de la tierra, que es ahí donde tomamos los 4 tzitziot. Esto hace que la balanza claramente quede a favor de Dios y después no nos quede otra que decir Shema Israel, Hashem, o sea, está claro, ¿no? Todo lo que está haciendo por nosotros, lo que significa el amor de Dios, el pueblo de Israel, lo menos que podemos hacer es decir Shema Israel, ¿sí? Y anunciarlo a los 4 vientos. ¿Se entiende cuál es la idea? Por eso, por ejemplo, esta es una de las razones por las cuales tiene que haber una smihut, una yuxtaposición, podríamos decirlo, entre esta braja y el principio del Shema. No tiene que haber un efsek, no tiene que haber una pausa, no se dice amén después de esta braja. Tiene que haber una continuidad porque el texto, porque la idea lo exige. ¿Sí? La idea exige esa continuidad. Después, si queda un ratito, vamos a ver esto de las Epsecot, si no lo vamos a ver otro día. Sí, perdón, después me queda la eterna pregunta de cuando termina el Shema. A ver. El Emet, que siempre discutimos, ¿sí? No alcanzamos nunca a explicarlo. Vamos a ver. Y si no llegamos a ver todo lo que quería ver hoy, ya saben de quién es la culpa. Esta es una tablita que aparece en el Sidur que yo uso todos los días, ¿sí? En el Sidur Koren, que es una tablita muy linda, ¿sí? Hay que sentarse a chusmearlo, no es tan sencilla como parece, pero básicamente lo que me importa es lo que dice acá, ¿sí? Que dice, Ben Gaal Israel Eshmon Esre, ¿sí? Y acá, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué decimos Adonai lo Elohim Emet cuando termina el Shema Israel?
¿Sí? Esta es la gran pregunta. Voy a ir abriendo una fuente que justo estaba chusmeando el otro día. Que además Tampoco lo dice. habías enseñado del número necesario que tenían que tener. Las palabras que tiene que tener el Shema Israel, según la tradición, son 248. Voy a leerles tal cual dice la explicación de este Sidur, y cualquier cosa lo comentamos. Salud. Dice, Rishoné Ashkenaz, los primeros de Ashkenaz, que son sabios, rabinos del medioevo, de principios de la Edad Media, de la zona de Ashkenaz, de Alemania, Nagul Omar acostumbraban a decir el Melech Neeman Lifnei Kriyat Shema, antes de decir el Shema. ¿Sí? Esto aparece menciona acá dos fuentes distintas. Bisvirosh, Tzarich Leashlim, Et Kriyat Shema, Le Remach Milim, que explicaron que es necesario completar la lectura del Shema con las Remach Milim, o Ramach Milim, las 248 palabras. ¿Por qué? Que Neg de Ramach Milim, She Beadam, teniendo en cuenta las 248 partes del cuerpo humano. ¿Sí? Bejatab Abudaram, ¿sí? Uno de los sabios de la Edad Media, Abudaram, escribió Shein Lahanokan. No se hace así, no hay razón para hacerlo así. Ela, sino que Sheliach Hatzibur, Joser, el Sheliach Hatzibur, vuelve cuando terminan todos de leer el Shema, Beomer, y dice en voz alta, Adonai Elohim Emet, Kedei Leashlim, para completar Le Remach, para completar las 248. ¿Sí? Beamit Palel, Beyahidut, y el que reza solo, o sea, sin un minyan, Omer el Melech Neeman Lifnei. ¿Sí? O sea, lo principal acá es cumplir con la cuenta de las 248 palabras. Para hacerlo, hay dos opciones. O estoy solo y digo el Melech Neeman al principio, o estoy en Tzibur y una sola persona que es el Sheliach Tzibur, no el rabino, digo, quien sea el Sheliach Tzibur, puede ser cualquiera, ¿bien? Es la que vuelve, José Reomer, vuelve y dice, Adonai Elohim, las últimas dos palabras del Shema Israel, y Emet, la primera de la primera braja posterior al Shema. ¿Sí? Si no hay minyan, y decimos el Melech Neeman, la primera braja después del Shema, todos la comenzamos desde Emet, porque nadie volvió y dijo. ¿Sí? Y no, no se dice. Aunque también está la costumbre en algunos lugares de igual decirlo. Lo que no se hace es responderle al Sheliach Tzibur diciendo Emet. Eso no se hace. ¿Sí? A lo sumo uno sigue. Digo, por ejemplo, si se suele cantar el principio Emet Bemuna Kol Zot, bueno, si lo quieren cantar y decir desde Emet, técnicamente no está mal. ¿Sí? Pero en realidad se acostumbran a ese Emet ya no decirlo. Pues ya lo dijo el Sheliach Tzibur. ¿Sí? Esa es la razón. Ahora, con lo que decía de la pausa, lo más importante acá es entender que en las verajot previas al Shema Israel y en las verajot posteriores, ahora me entró dos sobre las posteriores, me tengo que fijar. No se dice ni Baruj Baruch Shemo, y al final no se dice amén. Eso es limpio porque me enredo un poco. En la verajá de Yotzer Meorot, que vimos que es la primera verajá antes del Shema Israel, no se dice Baruj Baruch Shemo, pero sí se dice amén ahí. ¿Okay? En la segunda, en la de Abojer Moisés Beabá, perdón, Saúl, pasa que se complica bastante. Bueno, no sé. Ahí está. En la segunda, en la última braja antes del Shema Israel, no se dice ni Baruj Baruch Shemo ni amén. ¿Sí? Ese Baruj Baruch Shema no es para todas las brajot en cualquier momento. Otro día lo podemos ver, pero en este caso que quede bien claro que no se dice, porque no tiene que haber pausa. No tiene que haber pausa. ¿Sí? Donde complica mucho acá en las comunidades suele ser lo musical, porque lo musical suele dejar el pie para la respuesta. ¿Sí? Bueno, algo para solucionar.
Saúl, si puedes apretar el botoncito del micrófono, nos haces un favorzote. Bueno, vamos a volver al texto, ¿sí? Entonces, leímos esta hermosa verajá en castellano, que es la que antecede el Shema a la mañana, pero tenemos la verajá de Abat Olam, que como dije es la verajá anterior al Shema a la noche. Saúl, nuevamente, si podés, el micrófono. Más que nada, no quiero que quede, ahí está, no quiero que quede la grabación con ruido, porque estos son materiales que vamos armando para el futuro. Gracias. La braja dice, Abat Olam Beit Israel, Amcha Avta, Torah u'mitzvot, Hukim u'mishpatim, Otan u'limata, Alken, Hashem Elokeinu, Beshochbeinu Bekumeinu, Nasiach Bejukeja, Benismach Bidibrei Torateja, U'mitzvoteja Leolam Baed. Kiem Hayeinu, Beorej Yameinu, Ubaem Nege, Yomam Balayla, Beabatja, Alto Sir Mimenu Leolamim, Baruch Ata Hashem Oeva Mo Israel. ¿Quién me ayuda con el castellano? Puede ser alguien que no haya leído, alguien que sí. Acá no puedo hacer contacto visual como las maestras. Leo. Adelante, Norma. Leo. Con amor eterno amaste a tu pueblo, la casa... Ay, que se me ve, espérate. Estás vos ahí de costado, la casa de Israel. La Torá y preceptos, Israel. Torá y preceptos, leyes y estatutos nos enseñaste. Por lo tanto, Señor, nuestro Dios, al acostarnos y al levantarnos, hablaremos de tus leyes y nos alegraremos con los dichos de tu Torá y con tus preceptos eternamente, porque ellos son nuestra vida y prolongación de nuestra existencia. Y en ellos meditaremos día y noche. Y tu amor no se aparte de nosotros prolongación jamás. de nuestra existencia. Parte de nosotros jamás. Bendito eres tú, Señor, que amas a tu pueblo Israel. Muy bien, muchas gracias. También es una linda braja, no pensemos que no. Hermoso. No pensemos que no. Tiene algunas cositas que, la de la mañana tiene algunas cositas que son como muy, muy elocuentes, la verdad muy, muy lindas, pero está claro que acá hay un apego muy fuerte por la Torá. Tiene un mensaje muy fuerte por la Torá, esta braja de la noche. Perdón, aparte me parece que muy, muy orientado a lo que se va a leer. Cuando dice al levantarnos y al acostarnos. Cuando dice que meditamos de día y de noche. Sí. Que son menciones que la otra no tenía. Esas pueden ser diferencias. Vamos a ver lo que dice el autor, así confirmamos. Acaba de traer lo que les conté antes de Shmuel. Dice, la leve variación en los textos de las bendiciones de los servicios de la mañana y de la noche deriva de dos versiones que existían entre los sabios del Talmud. Shmuel, prefería la versión que comienza con las palabras Ahavá Rabá, con inmenso amor, pero la mayoría de los sabios se inclinaba en favor de la versión que comienza con las palabras Ahavat Olam, con amor eterno. Por tal razón, esta es la versión utilizada en el rito sefaradí, tanto en el servicio matinal como en el vespertino. En el periodo post-talmúdico, los Gaonim, decidieron que se reciten ambas versiones, Ahavá Rabá en el servicio de la mañana y Ahavat Olam en el de la noche. Esta es la práctica que sigue el rito, el Nusach Ashkenazi. ¿Ok? Las diferencias del texto pueden parecer intrascendentes, pero hay en ellas un enorme significado. Imaginaos dos personas jóvenes que se declaran mutuamente su gran amor cuando están recién casados en la alborada de sus vidas. La prueba de la firmeza de sus relaciones es si este gran amor resulta duradero y perdurable, al grado de que también habrá de unirlos en el ocaso de sus vidas. El amor inicial, por grande y apasionado que fuera, puede tener una vida breve. Nosotros proclamamos que el gran amor de Dios por Israel no es de corto plazo, es un amor eterno. Ahavat Olam. Fantástico. Fantástico. No solo vemos que tienen poquitos cambios, sino que además se complementan entre sí. Casi que tendríamos que combinarlos para hacer un texto que hable de la maravilla de ser amados por Dios. ¿Sí?
vamos a dedicarnos un cachito a la bendición de la Geulá, y con esto ya vamos entrando al final. La brajá de la Geulá es la primera brajá después del Shema, en el caso de la mañana, primera y última, en el caso de la noche, primera de dos. Es importante decir que, así como no tiene que haber una pausa de amén entre la brajá de Abba Rabá y la brajá y el Shema Israel, tampoco solemos dejar una pausa entre la brajá de la Geulá y la Amida a la mañana. Esto tiene el sentido de generar una smihut, de vuelta una yuxtaposición, tienen que quedar pegados la Geulá, la idea de la Geulá con la idea de Tefilá. ¿Sí? Esto es lo que aparece en el Talmud, y para que se logre, no hay pausas entre una cosa y la otra. Por eso, por lo general, pongo el caso de Gesan, porque es el que conozco solamente, cualquier aclaración sobre la amidad, un sábado a la mañana, se hace unas palabras antes de finalizar la brajá, y no cuando termina la brajá. ¿Sí? De qué página a qué página es la amidad, cómo se hace, si hay que tener algo en cuenta, eso antes, 2 rengloncitos antes, 3 antes, 5 antes, pero no cuando termina la brajá, porque hay que generar la smihut. ¿Sí? Estos son de esos detalles que después cuando los vean van a tener sentido y se van a poner contentos. Dice así: la bendición que sigue inmediatamente al Shema, tanto en el servicio matutino de Shahadit como el vespertino de Arbit, toca otro principio fundamental de la fe judía. En ella expresamos nuestro reconocimiento de la liberación de los hijos de Israel por mano de Dios de su cautiverio en Egipto, y de los prodigios hechos por Dios en el cruce del Mar Rojo, el Yam Suf. Es la bendición de la redención, y en ambos servicios de oración de oraciones, esta bendición comienza con un versículo del cántico de Moshe. Tenemos esta parte fundamental que está en Shirat Hayam, que dice: Mija moja Elohim Hashem, mija moja, mika moja, Midarba Kodesh, Norat Teilot Osefele. ¿Quién como tú entre los dioses, Señor? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, imponente y loable, hacedor de prodigios? De acá acuérdense que aparece la palabra Maccabi, ¿no? Miren. Maccabi, mi Jehová Elohim Hashem. ¿Sí? Es la sigla Roshei Teivot que forman la palabra Maccabi. Ya que estamos. Y también repetimos las palabras de proclamación que pronuncian en aquel momento los hijos de Israel, que es con lo que termina Shirat Hayam, que es Hashem Imloch Leolam Vaed. ¿Sí? Dios va a reinar por siempre jamás. ¿Sí? Esto de... Bueno, y dice la expresión Tzur Israel, roca de Israel, refiriéndose a Dios. Tzur es una de las expresiones del nombre divino. En el párrafo final de esta bendición, recitada en el servicio matinal, procede de Yeshayahu 30:29, que es la misma expresión que fue incluida en el texto de declaración de independencia del Estado de Israel el 14 de mayo del 48. Con fe en la roca de Israel asentamos nuestras firmas en el testimonio de esta declaración. ¿Sí? También aparece la misma idea, por ejemplo, en el Tzadik Katamar, Tzuri lo hablatagó. Y también, por ejemplo, es una de las explicaciones de colocar piedras en el cementerio. ¿Sí? Pues tiene que ver no solamente con la eternidad, sino también con Tzur Israel. ¿Ok? Para ir terminando, para ir finalizando, el texto de Shema Israel es clave y es central. Y es súper importante que cada uno lo pueda intercalar en su tefilá. ¿Sí? Todos los días, esas 2 veces cada día. Pero es súper importante también poder quedarse con el texto de las Berajot que vienen antes y que vienen después. Porque le dan un marco fenomenal. El Shema Israel es claramente el plato principal, pero las Berajot de antes y después son la entrada y el postre. Y nosotros cuando cenamos queremos cenar con lujo de detalles. ¿Sí? Y es tan bueno el mensaje del Shema, ¿sí? Que necesariamente tiene que ir acompañado por las Berajot antes y la o las Berajot después. Nos faltó comentar la de Ashkibeinu, pero creo que es una Berajá que ustedes conocen mucho, porque su traducción es bien difundida, tiene que ver con el pedido de que estemos bien, de que podamos tener un buen descanso y de que no haya más aquello que nos aflige, ¿sí? En el mundo.
con leer el Shema Israel, uno ya cumple con la mitzvah de la lectura del Shema. Pero yo los invito también a agregar las brajot del Shema Israel, a hacer realmente lo que se llama Kriyat Shema u Birjotea, la lectura del Shema, pero sus bendiciones también, porque le dan el marco completo, ¿sí? Le dan la mirada completa. Comentarios, algo, alguna pregunta que haya quedado. Está claro que después cada uno tiene que ir a revisar el texto, practicarlo, ir incorporándolo de a poquito, ¿sí? Eso es un trabajo bien, bien personal. Pero sobre esto, ¿algo que quieran decir? Digamos que tanto la Midá como el Shema son la base de tanto los rezos de la noche como de la mañana, para o irnos a dormir o levantarnos. Te diría que la estructura de la tefilá en Shacharit y en Arvit está pensada en pos del Shema y la Midá. El hueso, ¿sí?, de la tefilá son el Shema y la Midá. Y todo lo que viene antes y después son cosas que van antecediendo, ¿sí?, o van sucediendo a estas partes que acabamos de nombrar. Pónganse en la cabeza, ¿sí?, la tefilá de Arvit de un día de la semana cualquiera, porque así no le agregamos toda la parte de Kabbalat Shabbat. Empieza con las brajot antes del Shema Israel y después el Shema Israel. Después las brajot después del Shema. Y después la Midá. Y después ya está. Queda el Kadish Shalem, Aleinu le Yaveach, pero que Aleinu técnicamente ya está después. O sea, básicamente la tefilá fue el Shema y la Midá. Y lo que viene a completar o a complementar eso. A la mañana es un poco más largo porque tenemos Psukei de Zimbra. ¿Sí? Porque tenemos Psukei de Zimbra que es... Pero no es tan largo. ¿Dónde empieza Shacharit en realidad en la mañana? Con Ishtabah. No empieza al principio de todo. ¿Está bien? Entonces, si somos estrictos, realmente, no es muchísimo más. Piensen en Shabbat, ¿sí? Para decir, con todos los agregados a la mañana. Josita. Shacharit empieza cuando cambiamos con Yohinad Marom, ¿sí?, Ishtabah, y enseguida arranca la lectura del Shema Israel, las brajot, el Shema, y después ya viene directamente la Midá. Y después de la Midá, ¿qué costumbre tenemos, por ejemplo, en Gesán, de hacer cuando termina la Midá, en realidad cuando termina el Kadish Shalem después de la Midá? ¿Qué costumbre tenemos? ¿Qué hacemos después del Kadish Shalem? ¿En Keloheinu? No, después del Kadish Shalem de la Midá de Shacharit. Nos vamos al principio del Sidur. ¿A qué página? Ah, claro, del día. 21. La braja del día. Hacemos Shir Shaliom. Hacemos Shir Shaliom siguiendo una costumbre Sfard. De hacer Shir Shaliom en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí ya termina Shacharit en realidad. Ahí termina Shacharit. Entonces, ¿qué fue Shacharit? ¿Qué fue lo que hicimos de Shacharit? Shema y Amida no hicimos nada más. ¿Sí? Después viene Kriyat Torah, que es todo un compendio. Haftarah, Musaf. Join. ¿Sí? Cita, adelante. Tomemos la tefilá, o la tefilá entera de Hol, o también puede ser de Shabbat, pero ponele Hol. Entonces, si vos decís que el Shema con todo, o sea, el Ishtabaj, el Shema con todas las brajot de antes y después, la Midá, ya estamos. ¿Qué pasa con Birkot HaShahar? ¿Qué pasa con Sukei de Zimbra? ¿Qué pasa con...? Son parte. Ahí ya te libero, Silvio, si quieres puedes igual, pero ya libero a todos también. Sukei de Zimbra es parte, ¿sí? Está claro que es parte de la tefila. No es el hueso de la tefila. Pero no necesitas minyan, entiendo, es lo que me entendía. Lo haces en tu casa y te vas al templo para empezar Shacharit. Ni para el Shema, ni para la Midá necesito minyan tampoco, ¿sí? Lo que necesita minyan son las que se llaman Dvarim Shebikdusha.
Kadish, Barhu, Kedusha. Escucha, pero el tema es así, la verdad, así hablando en confianza. Intenté a la mañana, algunas mañanas, y la verdad que me siento como que si elijo lo más importante, todo lo otro es como que lo estoy dejando de lado, pero es muchísimo. Arvit no me parece mucho, me parecía mucho al lado de mi hija, pero ya no me parece mucho, pero la mañana me parece que es larguísimo, larguísimo. Bueno, Y no me da ganas. estos shiurim tienen como objetivo poder responder a la pregunta: si no puedo, quiero, porque no tengo el tiempo, no tengo la gana, no tengo la fuerza de hacer todo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que poner en el orden de prioridades? ¿Sí? Entonces está claro que lo principal, cita, digo, si tuviésemos que elegir una sola cosa de todo Psuké de Zimbra, yo elegiría el Ashrei. ¿Sí? Porque eso nos da la posibilidad de hacer Ashrei 3 veces por día, y cumplimos con esa costumbre de buscar la Geulá, y después ya puedes pasar a Ishtabaj. Aparte me acuerdo que Grinchu dijo que el Ashrei, no sé si es una cosa así mística, pero que habría que decirla las 2 veces por día. 3. Él dijo que con 2 veces, creo, no sé. No, nosotros lo hemos visto alguna vez, aparece en el Talmud. Nosotros a la mañana decimos Ashrei 2 veces. Antes, en Psuké de Zimbra, y después de todo también. ¿Sí? Casi al final. Antes de lo que se llama Kedushá de Sidra, ¿sí? Que no tiene que ver con la sidra de fin de año, tiene que ver con la palabra Seder. Y una tercera vez en el día que lo hicimos en Minja, ¿sí? El Ashrei. El Shabbat lo hacemos antes de Seder o Sata Torah. Claro, lo hacemos en Psuké de Zimbra y lo hacemos antes de Musaf. ¿Sí? Y en realidad lo hacemos antes de Ahnasat Sefer Torah, que eso sería una buena pregunta de por qué ahí y no después. La lógica nos diría que sería después. Pero la pregunta que hay que responder, cita, es esta: si tengo que elegir, ¿qué tengo que hacer? Dedicate a hacerlo puramente estricto de Shaharit. Empezá por ahí, empezá por la brajot del Shema, por el Shema, la Amidá, hacelo puntillosamente, y después con el tiempo vas a ir estirándote para los costados, más que nada para atrás, porque subir el Zimbra es lo que nos consume tiempo. ¿Sí? Después, qué sé yo, con el tiempo, hoy en día me lleva 15 minutos Psuké de Zimbra, y 15 minutos me lleva Shaharit, hoy. ¿Sí? Bueno, lo hago a una velocidad porque le agarré ritmo, pero antes no hacía todo esto, antes elegía. Y por ahí un día cantaba el 148, que me gustaba mucho, y otro día cantaba el 150. Hay igual recomendaciones de cuáles deberíamos elegir, pero empezá por el que te guste, 1, 2, y después pasás directo a Shaharit. No omitas las brajot del principio. De hecho, es más, te diría, omití alguno de los Teilim, pero no dejes de hacer las brajot de la página 3, 4, ¿sí? Pero la 3 también. La Sokbe de Ibrei Torah, Asher Yatzar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No evites eso porque esas son el gran mensaje de la tefilá de la mañana. ¿Ah? Bueno, cerramos por acá. Nos vemos. Gracias.